Listo. Bien, entonces este es el archivo que les va a pasar la ingeniera. Tienen unos tres datos. Tienen la tasa de llegada, la tasa de servicio, el número de servidores. Y lo demás ya lo vamos a ir explicando. Bien, entonces vamos a compartir otro archivo acá, que va a ser, digamos, la ayudantía cero de teoría de colas. Lo complicado, yo creo, en mi opinión sobre teoría de colas, es poder ubicarte qué fórmula usar, porque son muchísimas fórmulas dependiendo del autor y dependiendo de qué es lo que les digan la ingeniera en clase, qué tipo de fórmulas van a usar con la ingeniera. Por mi parte, yo tengo estas tres tipos de fórmulas que ustedes pueden usar. La primera parte es las fórmulas que yo voy a avanzar en lo personal para poder resolver los ejercicios. Esta segunda parte es las fórmulas que les da otro autor, y estas son las fórmulas que les da la ingeniera. O sea, aparte de las fórmulas generales, les da estas fórmulas de acá. En lo personal, yo vi con este archivo, ahorita les voy a, no está acá. Este archivo, con estas fórmulas de Excel, lo revisé y calzan bien con la fórmula, con este tipo de fórmula, con la primera parte. Entonces, si es que en el examen van a utilizar esa planilla Excel que les va a compartir la ingeniera, entonces veo conveniente, digamos, que avancemos solamente este tipo de fórmulas porque justo calza con la hoja de Excel que les va a compartir la ingeniera. Entonces, pero primero vamos a ver em, los conceptos que les va a explicar la ingeniera para que nos vayamos familiarizando. Como les mencionaba, estas van a ser las fórmulas que vamos a avanzar por mi parte en lo que voy a enseñar. Vamos a tener unos tres tipos de grupos de fórmulas. El primer grupo de fórmulas son solamente con un solo servidor, el segundo grupo de fórmulas son con múltiples servidores, y el tercer grupo son con fuente finita. Ya lo vamos a estar viendo a qué se refiere fuente finita. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo por acá. Primero, mencionarles que este tipo de estructura, digamos, decir MM1, significa M, distribución Poisson, distribución exponencial, y 1 significa un servidor. S significa, o sea, puede ser 1, 2, 3, ¿no? Entonces, en vez de MM, también puede decirles D o G o EK. Estos de acá, por lo general, no entran en parcial, solamente la INGE se los menciona y se los enseña en clase para que vean qué otros tipos de sistemas hay de sistemas de filas de espera. Entonces, ¿qué significa MM1? El MM1 justo calza con la tabla que les va a compartir la ingeniera. O sea, si es que tienen MM1, pueden usar la, la, la tabla de Excel que les va a compartir ella. Entonces, si el enunciado menciona que la tasa de llegada son Poisson y la tasa de servicio es exponencial, entonces usan esta tabla, ¿ok? Y ya estas son las fórmulas que se van a utilizar. Yo se las voy a compartir. ¿Cómo identificar eh, si una fila es infinita o finita? Eso lo vamos a ver después con un archivo que les voy a compartir ahora. Luego tenemos este modelo. Si es que tienen MMS, o sea, llegada, distribución Poisson, servicio de distribución exponencial y eh, varios servidores, entonces también pueden usar esta tabla que les va a compartir la ingeniera. Y pues pueden ser varios servidores, ¿no? Tres cajeros, dos estilistas, tres contadores, contadoras. eh, y digamos, así se ve este modelo. Ahora, esta parte confunde mucho porque muchos lo utilizan, y es que las fórmulas de esta, en particular de la fuente finita, no calzan con la tabla de Excel que les comparte la ingeniera. Y digamos, eso lo comprobé y no da, digamos, no da los resultados que uno calcula con la fórmula. Entonces, si es que es fuente finita, o sea, pero es MM1,
que es distribución, eh, Poisson y ligada exponencial. Entonces, y si es fuente finita, entonces no se puede usar esta, esta tabla, o los resultados no van a ser lo que uno calcula por fórmula. ¿Y cómo identificar si es fuente finita o si es fuente infinita? Entonces, digamos, veamos acá en este ejemplo. La fuente finita, digamos, este es tu servidor, ¿no? Este es tu jarra. Entonces, esta jarra solamente va a servir a 100 vasos. Y aquí tenemos 100 vasos, digamos. Un ejemplo de esto es una fiesta donde hay 100 personas y solamente se tiene jugo o no sé, cualquier bebida para 100 personas, digamos. Entonces, solo se pueden servir a esas 100 personas. A diferencia de un cajero, por ejemplo, aquí tenemos de varios servidores y aquí tenemos de un solo servidor. Es fila infinita porque no porque tenga infinitas personas, sino porque pueden seguir llegando infinitamente. Esa es la interpretación de este tipo de fórmula de fila infinita y de fila finita. Entonces, mencionarles que, de nuevo, para las filas infinitas tipo MM1 y MMS, se puede utilizar esta tabla que les comparte la ingeniera. Sin embargo, esta con fuente finita no dan la fórmula y no botan los mismos resultados usando la tabla. ¿Ok? Estas fórmulas ya las vamos a ir viendo luego. Y estas fórmulas van a ser lo que nosotros vamos a usar. La ingeniera les comparte también estos otros tipos de modelos de filas de espera. Esta es otra estructura de colas. Vemos acá, decimos que G, E y EK son tipo general, tipo degenerado y tipo Erlang. Entonces vamos a ver, digamos, los ejemplos que pueden haber para cada uno. Entonces, decíamos que D es degenerado o constante, G es de general y EK es de Erlang. Las siguientes estructuras, estas estructuras no se pueden calcular con la tabla porque tienen otra fórmula. Entonces, digamos que es tipo general. Si es tipo general, nosotros vamos a tener una desviación. Digamos que van a llegar clientes al cajero, pero puede que no lleguen 3 clientes por una unidad de tiempo, sino que tiene una desviación del 3% o 4 o 5. Entonces, si tiene una desviación, necesita otro tipo de fórmula. Y esta es la fórmula que les comparte la ingeniera, por lo general. Y estas fórmulas no se utilizan en la tabla que les comparte la ingeniera para usar y calcular sus problemas. Entonces, si es este tipo de modelo donde les da una desviación, no usar esta tabla. Luego tenemos este tipo de degenerado. Degenerado quiere decir eh, una tasa constante. O sea, si acá en general les da una desviación, aquí abajo en el degenerado les da 1. Digamos, no hay desviación, todo es constante. Y como ejemplo es una impresora. Una impresora imprime una tasa constante de tiempo. O sea, está programada, digamos, para eso. Entonces, si es que la desviación es 1, es degenerado. O sea, imprime exactamente en ese tiempo. Como las fórmulas para el modelo degenerado son diferentes, entonces no se usa esta tabla tampoco. Tenemos este otro tipo de estructura de modelos de colas, donde es el tipo Erlang. El tipo Erlang les va a dar un factor K, y como necesitamos un factor para poder calcular los modelos, entonces van a ser diferentes a las ecuaciones que están en esta tabla. Por lo tanto, en el primer modelo general les da una desviación, tienen otras fórmulas, entonces no usar este tipo de tabla. En este modelo es degenerado, la tasa de servicio es exactamente igual a las demás. Y como requieren otras fórmulas, no utilizar esta tabla. Y en este Erlang les da un factor K. Como les da un factor K,
necesitan otras fórmulas, entonces no se usa esta tabla. Bien, ahora que hablamos de tabla y tabla y tabla, vamos a ver cómo usamos esta tabla de Excel. Vamos a tener nosotros nuestras entradas. La C es el número de servidores, lambda es la tasa de llegadas, mu es la tasa de servicio. Entonces, nuestros datos o sea, el ejercicio nos puede pedir cualquiera de lo que está marcado en rojo. Nos puede pedir ls, donde vean S es de todo el sistema, donde vean Q es solamente de la cola, de eso, nada más. Entonces, W es tiempo, L es la longitud de la fila. Después estos porcentajes ya lo vamos a ver en los ejercicios que vamos a hacer, pero en la primera parte, en esta columna, nos dice que es la probabilidad de que el sistema tenga n objetos. Digamos, probabilidad de que hayan, digamos, 5 personas en la fila. Y ahí vamos a tener para 5, 0.06, para 7, 0.04, y así sucesivamente. Y aquí tenemos la acumulada. La acumulada significa que, digamos, vamos a tener de 1 a 3, y esta es la suma de 1 a 3. Esta la ocupamos cuando el ejercicio nos dice 3 o menos, o 4 o menos. Entonces, ahí sí lo utilizamos esta columna. Entonces, si nos dice 3 o menos, es esta parte de acá. Seríamos 0,59. 3 o menos, ¿no? Y el complemento es lo que está al lado. O sea, el resto. Bien. Vamos a ver unos ejemplos para que vayamos viendo cuál es la aplicación de todos estos modelos, que son hartísimos. Y por lo regular, la genera solamente pregunta de MM1, MMS, de más de un servidor y de fuente finita. Entonces, es por eso que yo me voy a limitar a avanzar solamente eso. Entonces, el primer ejemplo que vemos, digamos, en el concierto de qué personajes se habilitó un servicio de emisión de tickets en el Cine Center y los fans llegan a una tasa de 13 minutos por persona, con una distribución Poisson, que es lo que dijimos que esto es M, y luego nos dice que el servidor puede atender a 5 personas en 15 minutos, con una distribución exponencial. Okay. Eso dijimos que es M también. Okay. Entonces nos dice también que se habilitó un servicio solamente con servidor. Entonces es modelo MM1 de un servidor, y además sabemos que la fila es infinita. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántos fans van a llegar, digamos. El servidor. Listo. Tenemos que esta es una fila infinita porque no sabemos cuántos fans van a llegar. Y sabemos por el enunciado que es MM1, ¿sí? Entonces, para la tasa de llegada, tenemos cantidad sobre una unidad de tiempo. Entonces, solamente hacemos una división y punto. Luego, en la tasa de servicio, lo mismo, tenemos cantidad sobre tiempo. Entonces lo dividimos y ya tenemos ese dato. Bien. Entonces, ¿qué dijimos en los anteriores, en estos de acá? Que MM1, sí vamos a poder utilizar esta tabla de Excel. ¿Sí? Entonces, esta estructura de colas se puede usar la hoja de Excel porque está hecha con su fórmula. Y ustedes mismos lo pueden comprobar si es que tienen tiempo con esta fórmula. Entonces, para cada ejercicio, ven estas fórmulas, la aplican y comprueban con esta tabla de Excel. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en nuestras clases. Bien, tenemos otro tipo de modelo, donde nos dice que el concierto de qué personajes ahora se habilitaron 4 servicios de emisión de tickets, con una distribución de llegadas de Poisson y de llegada de exponencial. Entonces, ya sabemos que tiene la estructura MM y
varios servidores, ¿no? O sea, S, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos anteriormente? Que esta estructura sí puede usar la tabla de colas con esta fórmula. O sea que esta tabla de Excel tiene estas mismas fórmulas. Entonces, veamos los otros tipos de estructuras que tenemos. Nos dice que ahora para el concierto de qué personajes se invita a los fans al Cine Center de parte del club de fans, con un cupo máximo de 100 personas. Entonces, ahí ya no está limitando, que nos dice solamente que entren 100 personas para degustar unas tortas, digamos. Entonces, cada fan termina su torta a una tasa de 1 por 5 minutos con una distribución Poisson. Entonces, estamos viendo una tasa de llegada de 1 cada 5. Entonces, ya saben, tasa de llegada, tasa de servicio, divide cantidad sobre unidad de tiempo. Entonces, y además nos dicen los encargados del club de fans pueden servir a una persona por 6 minutos con una distribución exponencial. Entonces, tenemos llegada, Poisson, M, ¿no? Eh, Servicio, distribución exponencial, M. Aquí suponemos un servicio de solamente uno, o sea, suponemos que una persona sirve las tortas, pero como son 100 personas, entonces tenemos otra fórmula para fuente finita, para filas finitas. O sea, esta persona va a tener que servir tortas solamente a 100 personas, porque solamente esas 100 se las invitaron. Y no son fila infinita porque no van a seguir llegando, digamos. Ya nos está diciendo el enunciado que solo son 100 personas. Entonces tenemos otra fórmula. Estas fórmulas no están para esta tabla. Entonces, para calcular los resultados de este ejercicio, necesitaríamos esta fórmula o nosotros armar nuestra propia tabla de Excel para, para calcular las respuestas de este tipo de ejercicio. Entonces, veamos la diferencia entre este y los demás. Entonces, llegan, no, los fans a ver sus tickets, pero no sabemos cuántos fans van a llegar, no sabemos cuántas personas van a llegar. También un cajero es un tipo de fila infinita porque no sabemos cuántas personas van a llegar al cajero. Un banco, y bueno, vamos a ir mencionándolo después, cuáles son nuestras excepciones a esta fila infinita. Pero esta parte se entiende, ¿no? Es decir, cuando no sabemos cuántas personas van a llegar a nuestro sistema, es fila infinita. Pero cuando sabemos cuántas personas tenemos que servir en el sistema, es fila finita. Bien, entonces vamos a ir a esta parte donde también la les comparte este tipo de estructura. Tenemos que en el concierto de qué personajes se habilitó un servicio de emisión de tickets en los cine center y llegan a una tasa de llegada y tienen una tasa de servicio, digamos. El servidor puede atender a 5 personas cada 15 con una desviación de 4 minutos. Cuando le dice desviación es otro tipo de estructura y es generado. Entonces, no menciona Poisson ni exponencial, solamente les dice una desviación de 4 minutos y para este caso necesitan otra fórmula. O necesitan otra fórmula. Estas fórmulas no están o sea, no pueden calcularse este ejercicio en esta tabla. Bien. Y como es un cajero, bueno, como es un cajero, digamos, de emisión de tickets, entonces no sabemos cuántos fans van a llegar, entonces fila infinita. Luego, cuando nos dice, de nuevo, digamos, para qué personajes se habilitó un servicio, solamente un servicio, en Cine Center, y los fans llegan a una tasa de 13 minutos por persona. Ya nos está dando la tasa de llegada, la tasa de servicio, y nos dice que el servidor puede atender exactamente. Si nos dice exactamente, nos está diciendo que es un servicio degenerado, que no hay variación. Cuando no hay variación o no hay desviación, necesitamos otro tipo de fórmula.
Y estas fórmulas tampoco están en esta tabla. Y también en el caso Erlang. En el caso de Erlang, bueno, es el mismo enunciado, pero al último le dice con un factor de cada 3, digamos, P igual a 3. Como para Erlang necesitan otro tipo de fórmulas, estas fórmulas no están en esta tabla. Entonces, se tendrían que calcular solamente usando esta fórmula. ¿Sí? Entonces, tenemos 1, 3, 4, 5. Estas son las estructuras más comunes, o las estructuras que le menciona la ingeniera, donde la tasa de llegada y la tasa de servicio es Poisson exponencial con un servidor, con varios servidores, con filas finitas. O sea, nosotros sabemos a cuántas personas vamos a servir. Ahí es fila finita. Cuando hay una desviación es generado. Cuando hay cero desviación, o sea, exactamente a esa tasa se va a atender. Como por ejemplo vemos en el caso de la impresora, ¿no? Las impresoras imprimen exactamente a una cierta tasa de hojas. Y en el caso de Erlang, un factor donde utilizan una fórmula. Bien, entonces con esto ya podemos ver algunos ejercicios. Nosotros vamos a necesitar ciertos conceptos para resolver este tipo de ejercicios. Primero, de las fórmulas que yo voy a avanzar, vamos a utilizar estos dos tipos de estructura, con fila simple de un servidor y fila simple con varios servidores. Para la primera estructura, tenemos fila infinita y filas infinitas. Ya lo hablamos. Fila infinita, no sabemos cuántas personas van a llegar a nuestro sistema. Y, por ejemplo, puede ser un peaje, supermercados, bancos. Y por teoría, en el libro normalmente, si es una cantidad mayor o igual a 30, entonces consideramos que es fila infinita. O sea, la fila continúa y continúa, pueden seguir llegando personas. Hay una excepción a esto y, por ejemplo, si es que tenemos estacionamientos, gasolineras, muelles de carga, depende del enunciado. Digamos, si yo voy a ir a un estacionamiento y solamente hay 20 espacios, es una fila finita. ¿Por qué? Porque solamente hay 20 espacios, ¿no? Entonces, un estacionamiento es un tipo de fila finita. Las gasolineras. Las gasolineras tienen un, una cantidad límite para servir. O sea, digamos, eh, no sé, 3.000 litros o más, digamos. Y dependiendo de eso va a ir teniendo fila. Entonces, si tiene una capacidad límite de 3.000 litros, digamos, entonces sirve a 3.000 litros. Entonces, es una fila finita. Muelles de carga también, digamos, si tienen que cargar máximo 3.000 toneladas y cada camión tiene una tonelada, entonces es una fila finita de 3.000 camiones. Aquí arriba decíamos que normalmente se considera fila infinita de mayor o igual a 30, pero si tenemos que servir solamente a 3.000, entonces es solamente eso, y es una fila finita. Entonces, como habíamos hablado, la fila finita normalmente menos o igual a 30, o sea, por teoría eso es lo que dice el libro, ¿no? Pero si es que hay casos de solamente sirvo a 3.000, digamos, entonces es una fila finita. Los ejemplos, tenemos una empresa que tiene N computadoras. Este es un modelo de examen que este tipo de ejemplos se lo da. Una empresa tiene N computadoras y su técnico va a repararlo. Digamos, una empresa tiene 6 computadoras, es una fila finita. También el ejemplo de servir refresco a invitados a una fiesta. Entonces sabemos que no van a seguir llegando invitados, ¿no? Entonces solamente tenemos un límite de 30 sillas, digamos. Entonces, o puede ser que el lugar
tengan capacidad de 100 personas, entonces a las 100 personas se les va a servir ese refresco, cualquier bebida. Entonces, también tenemos ese tipo de fila simple con varios servidores, en donde este es el tipo de estructura normal, o sea, solo una sola fila con su servidor. En el enunciado nos va a mencionar distribución de llegada y tiempos de servicio. Cuando nos diga Poisson exponencial, significa esto, pero o sea, lo pongo como explicando qué significa distribución Poisson, distribución exponencial. Y cuando veamos estos dos, normalmente es fila simple con un servidor o con C servidores. Cuando dice, cuando no dice nada, normalmente es fila límite. Solamente vamos a tener cierta cantidad para servir. Entonces, es solamente como dato. Y los problemas que vamos a ver ya están pensados para que solo apliquemos la fórmula. Entonces, eh, vamos a ir viendo eso. Entonces, ya hemos hablado de la hoja de Excel, que solamente con estos tres datos, el número de servidores, la tasa de servicio y la tasa de llegada, vamos a tener estos datos, donde W es el tiempo, L es la longitud o la cantidad de personas que hay en fila o en el sistema, y esto acá ya lo vamos a ver dónde se aplica. Entonces, estas son las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar. Para un servidor, tenemos la utilización promedio, nuestras probabilidades, número y tiempo. Para los múltiples servidores, tenemos lo mismo. Utilización promedio, probabilidad, número, tiempo. Para la fuente finita, también tenemos lo mismo, pero son otras fórmulas que no se aplican para la tabla de Excel. Entonces vamos a ver nuestro primer ejercicio. Dice, la firma de abogados Solomon genera muchos documentos legales que deben mecanografiarse para los clientes y para la propia compañía. Los requisitos de servicio promedian 8 páginas de documentos por hora y ligan de acuerdo con una distribución Poisson tipo M. La secretaria mecanografía 10 páginas por hora en promedio de acuerdo con una distribución exponencial. Entonces, M1, ¿no? Porque nos dice una secretaria. Entonces, digamos, repasando el tipo de estructura de colas que vamos a utilizar, MM1, y digamos, aquí tenemos un gráfico de la secretaria, mecanografía 10 páginas por hora, y le llegan 8 páginas por hora, ¿no? Entonces, datos, un servidor, y no nos indica el límite de páginas. Entonces, pueden venir y venir y venir páginas. Entonces, es fila infinita, con un solo servidor. Entonces, estas van a ser las ecuaciones que vamos a utilizar. Entonces, el inciso A me dice cuál es la tasa de utilización promedio de los servicios de esta secretaria. Entonces, primero tenemos que tener nuestra tasa de llegada, que es cantidad sobre tiempo. Entonces, dividimos 8 páginas por igual la tasa de servicio, 10 páginas por hora. Entonces, para un solo servidor, nuestra tasa promedio, la utilización promedio es de 80%. Entonces, digamos, la tasa de utilización promedio nos dice que nosotros este, atendemos más de lo que llega. Entonces, si atendemos más de lo que llega, estamos ociosos un porcentaje del tiempo. Entonces, el inciso B, tenemos que calcular la probabilidad de que más de 4 páginas se estén mecanografiando o estén en espera de serlo. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Y si solamente reemplazamos datos, esta ecuación es solamente de 4 o menos. Esta es solo la probabilidad de que hayan 4 en el sistema. O sea, no responde a la pregunta. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de más de 4 páginas? Entonces, para más de 4 páginas, tenemos que hacer la diferencia.
digamos, nosotros tenemos eh, ya calculado de 4 y nosotros necesitamos de 4 o menos para al restar con 1, o sea, 1 menos esta probabilidad, ya tengamos 4 o más. Entonces, digamos, la explicación de esto lo podemos ver en esta gráfica. Digamos, esta es la probabilidad de que haya 4 exactamente. Esto es lo que nosotros calculamos y esto es lo que en realidad necesitamos. Entonces, la probabilidad de que haya 4 o más es de 32%. Entonces, el inciso C nos dice cuál es el número promedio de páginas en espera de ser mecanografía. Número es L. Aquí dice en espera. Como dice en espera, eh, es que están en la fila. Como están en la fila es LQ. Entonces necesitamos la utilización promedio por el número. Entonces calculo primero el número, calculo ya la utilización promedio y tengo el dato de LQ. Entonces, teniendo estos datos, tenemos 3.2 páginas en espera. Entonces, vamos a utilizar ahorita la hoja de Excel. Voy a introducir los datos. Entonces, en C es solamente una secretaria, ¿no? 1. ¿Cuánto llega mi tasa de llegada? Era 8 páginas por hora. Sí, 8 páginas por hora. Mi tasa de servicio, o sea, la secretaria, mecanografía, 10 páginas por hora. Entonces, ya tengo todos los datos. Entonces, primero, ¿qué es lo que me pedía el enunciado? Primero me pedía la tasa de utilización promedio, luego la probabilidad de que más de 4 páginas se estén mecanografiando y el número promedio de páginas. La tasa de utilización es ρ. La tasa de utilización está justo acá. Entonces, mi tasa de utilización es del 80%. Luego nos dice la probabilidad de que más de 4 páginas se estén mecanografiando. Ok, entonces más de 4 páginas. Entonces yo voy aquí a n y voy a 4. Y aquí esta probabilidad me dice de que esta es la probabilidad de que exactamente hayan 4 páginas mecanografiándose. Esta es la probabilidad de que haya 4 o menos páginas mecanografiándose. Recordemos que esta es la suma de todas las probabilidades de atrás. Y esta columna me dice 4 o más. ¿Sí? Entonces, ya tengo todos mis datos calculados. Ya tengo la tasa de utilización, ya tengo la probabilidad de que haya más de 4 páginas mecanografiándose y también nos decía LQ. LQ Q es el número de objetos que están en fila. Entonces, LQ, vamos aquí a LQ y tenemos 3.19. Entonces, es como nosotros lo calculamos, ¿sí? 3.19, 3.2. Entonces, vemos que esta fórmula van con la tabla que nos comparte la ingeniera. Entonces, podemos utilizar esta tabla con estas ecuaciones. ¿Ok? Luego estas ecuaciones se las voy a compartir por el grupo. Estas ecuaciones están en el primer autor del libro. De todas formas, le voy a sacar una foto
y les voy a decir el número de páginas de donde están esas ecuaciones. Entonces, recapitulando, veamos, nos van a decir que en una empresa se atienden a 8 páginas por hora. Digamos. Esa es nuestra tasa de servicio. ¿Cuántas páginas llegan? Mm, los requisitos de servicio promedio, 8 páginas por hora. Secretaria, mecanografía, 10 páginas por hora. Okay. Entonces, ella puede mecanografiar 10 páginas por hora. Esta es nuestra tasa de servicio. Y al inicio, requisitos de servicio promedio 8 páginas por hora. Digamos, aquí arriba nos dice, los requisitos de servicio promedian 8 páginas de documentos por hora. Aunque diga servicio, aquí abajo nos está diciendo ya que la servidora o el servidor puede, puede mecanografiar 10 páginas por hora. Entonces, esta es la tasa de servicio, no este de acá. Aunque diga que requisitos de servicio, ¿no? Y ahí le ponemos que es servicio, pero en realidad no. Sí. Aquí nos está diciendo que esto puede mecanografiar la secretaria, entonces es nuestra tasa de servicio, y aquí arriba es nuestra tasa de llegada de la página. Entonces, lo demás es solo reemplazo de fórmula. Pero acá, digamos, en esta parte, eh, tenemos que interpretar bien cuando nos diga exactamente 4, la probabilidad de 4 páginas, o menos de 4 o más de 4. Entonces, esta fórmula es solamente para exactamente 4 en el sistema. Esta de acá es para menos de 4 o 4 o menos. Y esta de acá es para más de 4. ¿Okay? Entonces, con esto, nuestros cálculos están correctos y lo verificamos en la hoja de Excel. Bien. Entonces, digamos, recomendación, cada que hagan un ejercicio, verifiquen en la tabla de Excel, porque probablemente el ingeniero lo use para calificar. Entonces, de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿está todo claro? ¿Quieren que repitamos alguna parte? Bien. Mencionarles que lo que vamos a avanzar son 3 tipos de fórmulas. El primer conjunto de fórmulas va a ser para un servidor, el otro conjunto de fórmulas para más servidores, y el otro conjunto de fórmulas va a ser para eh, fila finita. Okay. Entonces, ya vimos la aplicación del software o del Excel que le va a compartir la ingeniera. Vamos a ver un ejemplo de cuando nosotros ponemos los datos a la hoja de Excel, no nos da de acuerdo a la fórmula. Entonces, voy a buscar un ejemplo donde no se utilicen. A ver, voy a buscar en este documento un ratito.
Mm, ya, ahora vamos a ver este ejercicio. Ya, listo. Entonces, veamos, por ejemplo, este ejercicio. Nos dice, la Escuela de Administración de Empresas y Administración Pública de la Universidad Benton ha instalado una máquina copiadora. Mm, Estoy viendo que no se está compartiendo. ¿Me pueden confirmar, por favor, si es que se está compartiendo bien? Sí, se está compartiendo, se puede ver. Sí, sí. Eh, Dice ejercicio 10, la Escuela de Administración de Empresas. ¿Lo dice? No, Vale. Voy a dejar de compartir entonces y sí, ¿no? La Escuela de Administración de Empresas. Listo. La Escuela de Administración de Empresas y Administración Pública de la Universidad Benton ha instalado una máquina copiadora en cada piso para que los profesores la usen. La intensa utilización de las 5 máquinas copiadoras ocasiona fallas frecuentes. Los registros de mantenimiento muestran que una máquina falla cada 2.5 días. O sea, aquí nos está dando la tasa de llegada. Cuando nos damos cuenta que es la tasa de llegada aquí, es porque nos dice que las máquinas van a ser reparadas, van a tener un mantenimiento. Y las máquinas se fregan cada cierto tiempo. Entonces, nos dice que cada máquina falla cada 2.5 días. Ahí tenemos nuestra tasa de llegada. Entonces, la institución tiene vigente un contrato de mantenimiento con el distribuidor autorizado de las máquinas copiadoras. Al observar que las máquinas de la escuela fallan con tanta frecuencia, el distribuidor ha asignado a una persona para que las repare. Entonces, a una persona para que las repare, un servidor, y esta persona puede reparar en promedio 2.5 máquinas por día. Ahí tenemos nuestra tasa de servicio. O sea, aplicando el modelo con fuente finita, responde a la siguiente pregunta. Después de que el enunciado no nos diga aplicando el modelo con fuente finita, pero aquí nos dice que la empresa solamente tiene 5 máquinas. Entonces, como tiene 5 máquinas, esas máquinas son las que se van a arruinar, no otras máquinas, digamos, otras que vayan entrando en la empresa. O sea, nos dice que la empresa tiene esas 5 máquinas en el lugar y se van a fregar cada cierto tiempo, esa no está sellada y un servidor puede repararla en un cierto tiempo. Entonces, como son 5 máquinas, ni más ni menos, ese es el esas son nuestras fórmulas que vamos a utilizar. Entonces, como es un reparador, un servidor, no, y bueno, acá sí indica el límite de máquina, entonces fila finita. Entonces, tenemos esta fórmula y las vamos a estar viendo acá. Bien, el inciso A nos dice que calculemos la utilización promedio, reemplazamos fórmula y lo tenemos ahí. Sí, pero si es que tenemos que dividir algo, o sea, si es que nos dice, por ejemplo, 5 máquinas por 3 días, entonces hay que dividir cantidad sobre tiempo. La tasa de servicio, si es que nos dice 8 máquinas por 5 horas, entonces tenemos que hacer que nuestros datos estén con las mismas unidades. Si es que nos dice días, entonces vamos por conversiones días. Si es que nos dice 10 horas,
nosotros recibimos horas o días para transformar todo y no solamente las ecuaciones. Entonces, en la utilización promedio solo reemplazar fórmulas. Después, en el inciso B, nos dice cuántas máquinas copiadoras están siendo reparadas en espera. Como cuando nos dice qué cantidad tengo en espera, tengo que calcular LQ. LQ es la cantidad de algo en el sistema, pero como nos dice en espera, es en la fila. Entonces, Q significa Q en inglés, como estamos viendo la parte de LQ. Entonces, cuando dice cuántas máquinas copiadores están siendo reparadas o en espera, es que están en fila, es LQ. Entonces, solamente reemplazar fórmula. Luego, ¿cuál es el tiempo promedio que pasa una máquina copiadora en el sistema de reparación? El tiempo promedio. El tiempo promedio va a ser solamente reemplazar fórmulas acá, de acuerdo con los datos. Y necesito primero un dato, lo calculo, luego otro dato para calcular el tiempo. Acá nos dice el tiempo, entonces es W en el sistema, WS, digamos. Entonces lo calculamos y ya está. Acá yo lo transformé a horas porque para ver más o menos una diferencia al final. Es opcional, depende de igual que le diga el enunciado, si es que le dice calculen días o calculen horas, pero si es que queremos verlo en días, o sea, tenemos 0.05 días, digamos. Como que es muy, muy pequeño el dato y bueno, y si lo tenemos en horas, entonces tenemos que una máquina para pasar por todo el proceso requiere solamente 1.3 horas. Y ahí tenemos nuestros datos. Y bueno, aquí en la hoja de Excel les indica que son solamente para datos infinitos. Entonces, si vamos a nuestra tabla, voy a la tabla ahorita. Listo. Entonces, si voy a la tabla, nos dice que este sistema es para fila infinita. Y si nosotros colocamos estos datos, voy a ir. Tenemos solamente un servidor, 0.4 de llegada y 2.5 de servicio. Entonces voy a colocar esos datos en mi tabla. Entonces tengo un servidor y tengo mis datos. Lo que nos pedía era la tasa de utilización del sistema, nos pedía, a ver, utilización promedio de los servicios. Luego nos pedía W del sistema, y nos pedía
ya, ya. Se nos pedía utilización promedio. También nos pedía cuántas máquinas, o sea, L en Q, en espera. Entonces, LQ y el tiempo promedio en todo el sistema. Entonces nos pedía tasa de utilización, LQ y W del sistema. Entonces, tasa de utilización, LQ y W del sistema. Entonces, estos son mis datos que saqué de la tabla de Excel. Entonces, según fórmula de hila finita, me tendría que salir 62%, pero usando la tabla de Excel me sale 0,16. ¿Ok? Entonces, si es que calculo LQ, si es que calculo LQ, me tendría que salir 0,48 máquinas en espera. ¿Y qué me salió en mi hoja de Excel? 0,03. Y W me salió 0,05 días, eh, según fórmula para fila finita. Y en la hoja de Excel me salió 0,47. Entonces, digamos, solo con ver eh, lo que me indica la hoja de Excel, que esta hoja solamente es para filas infinitas. De nuevo, ¿qué tipo de filas son las filas infinitas? Imaginemos un cajero. Nosotros no sabemos cuántas personas van a llegar al cajero. Entonces suponemos que van a llegar y llegar y llegar y llegar. Entonces fila infinita. Si es que es un estacionamiento tiene, digamos, solo 20 espacios. Entonces solo van a llegar a 20. Entonces no van a seguir llegando, llegando. Claro, o sea, uno va a ir y buscar espacio, ¿no? Pero, o sea, eso no forma parte de mi fila, digo, porque va a ir buscando espacio y no va a encontrar. Entonces solamente esos 20 espacios van a estar. Y en este caso, si es que la empresa tiene 5 máquinas a reparar, solamente va a tener esas 5. Entonces no van a seguir llegando. Entonces fila finita. Entonces no se tendría que utilizar esta tabla de Excel. Bien. Em, lo complicado de teoría de colas es agarrar la fórmula adecuada. Digamos, al menos en mi avance, eh, vamos a estar haciendo comprobaciones con esta hoja de acuerdo a las fórmulas que ya les presenté, de las estructuras de MM1, MMS y de fila finita. Porque por lo general esas son las estructuras que pregunta la ingeniería parcial. Entonces me voy a limitar a eso. Bien, entonces eh, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que se nos haya pasado que quieran que repitamos? Ok. Entonces, para finalizar, les voy a mostrar los modelos de examen que hay para que vean que no les estoy mintiendo. Ya. Este fue un examen virtual del semestre 1 del 2022. Entonces, veamos uno sencillo, a ver, centro comercial, no, terminal de facturación. Bueno, o sea, leamos y tratamos de interpretar esto. Entonces, digamos,
tenemos un terminal de facturación, dispone de dos operarios que atienden a los clientes que llegan según distribución de Poisson. ¿Ok? En esta primera información tenemos dos operarios, dos servidores. Atienden a los clientes que llegan según una distribución de Poisson. Entonces, estructura M, ¿no? Llegada M, de media 80 clientes por hora. Entonces aquí tenemos ya nuestra tasa de llegada, que esperan en una única cola hasta que alguno de los operarios esté libre. Okay. Entonces, una sola fila, dos servidores. El tiempo requerido para atender a un cliente se distribuye exponencialmente. Modelo M, MM2, MM2, dos servidores. Entonces, el tiempo requerido para atender a un cliente se distribuye exponencial con media de 1.2 minutos. Ya tenemos nuestra tasa de servicio. Entonces, se pide cuál es el número esperado de clientes en el terminal de facturación. Número es L en terminal de facturación. Ok. Entonces, mm, nos puede pedir el L total, el número esperado de clientes en el terminal de facturación. En general, ¿no? Nos está diciendo cuántos clientes hay aquí, digamos. Nada más. Entonces, L es. El inciso B, ¿cuál es el tiempo medio que un cliente pasa en el terminal de facturación? Mm, tiempo W. Tiempo medio pasa en el terminal de facturación. Entonces, nos está pidiendo WS de todo el sistema. ¿Qué porcentaje de tiempo está libre en un determinado operario? Porcentaje de tiempo. Este porcentaje de tiempo es la probabilidad que el operario esté ocioso. Aquí usamos las probabilidades de la tabla de Excel. Digamos, eh, si vemos en nuestras ecuaciones, como es de, vamos acá, vamos a ver nuestras ecuaciones. Entonces, múltiples servidores, solamente dos servidores, y esta es la probabilidad. Entonces, la probabilidad, eh, el tiempo que el operario no tenga clientes en el sistema, me dice. O sea, que haya clientes cero. Entonces, mi probabilidad de que hayan cero clientes en el sistema. Entonces, solamente P0 y listo. Y ese es el ejercicio. Es calcular y verificar en la hoja de Excel. Vamos a ver otro ejercicio de fila finita. Nos dice, en el centro comercial se han incorporado 10 robots para incrementar el servicio al cliente, surgiendo el problema que no se aplica un mantenimiento preventivo a los robots y presenta una gran variabilidad en la distribución de averías. O sea, nos están diciendo que en el centro comercial hay 10 robots, nada más. Entonces, cada robot sigue una distribución exponencial de averías entre llegadas, o sea, M, ¿no? Tiempo promedio o sea, ya nos está diciendo que es una estructura M, ya nos está dando la tasa de llegadas y nos da un costo que, bueno, eso es otro tipo de ejercicio, calculando los costos. Dice, para afrontar la situación, se encarga a una persona para el mantenimiento que necesita un promedio de 10 horas para reparar un robot. Entonces, se contrata a una persona, un servidor. Necesita un promedio de 10 horas para reparar un robot. Entonces, cantidad sobre tiempo. Eh, un robot en 10 horas. Y ya tenemos nuestra tasa de servicio. Con tiempo de reparación distribuido. Entonces, hasta ahora hemos leído que es un modelo MM1, un servidor, como solamente hay 10 robots, entonces solo es fila finita. Nos están dando los costos y ahí es a comparar. Este,
cuál nos conviene. Y esa es la pregunta de este ejercicio. ¿Cuál es el coste diario que origina el tiempo ocioso de la mano de obra y robots? Y bueno, mencionarles estos dos tipos de estructura, fila infinita, fila finita. Estos son los modelos que normalmente se pueden encontrar. Entonces, estos son los que vamos a estar trabajando. En resumen, hoy lo que vimos es la comparación de los tipos de estructuras que se ven con la ingeniera, por lo general. Vimos cómo se utiliza la hoja de Excel que les comparte la ingeniera. Vimos cómo se resuelven los ejercicios de fila infinita, de fila finita, qué ecuaciones utilizar y cuándo utilizar y cuándo no utilizar la tabla de Excel que les comparte la ingeniera. De todas formas, cualquier duda, tienen que preguntarle a la ingeniera. No tengan miedo de si es que se va a enojar o si es que es una pregunta básica o si es que ella ya lo explicó y ustedes no escucharon. O sea, solamente pregunten y de hecho a ella le gusta que participen en clase y ella eh, toma en consideración a las personas que participan en clase. Entonces, hasta aquí en la clase, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran volver a repetir? Muy bien. Entonces, hasta aquí llegaríamos la clase de hoy. Ya el resto sería resolver los modelos de examen y alguna pregunta que tengan. eh, ah, por el momento están avanzando simulación, ¿no? Con la ingeniera. Hay prácticos de simulación en su libro para que vayan practicando. Y voy a deslizar por aquí. Y justo este modelo les dio ejercicios del práctico. A ver, dice aquí, por ejemplo, en esta tercera pregunta, le da la página y el problema. ¿Sí? Adicionar los resultados del problema tanto. Aquí también. Responder el inciso C del problema tanto de la página tanto. Entonces les va a dar ejercicios del práctico, ya sea de un autor o del otro, o de los ejercicios que ya le comparte, o de estos ejercicios que ya les da. Hay varios tipos de ejercicios de teoría de colas, entonces es mejor tener la mayor cantidad ya resuelta, porque nunca se sabe. O también les puede tomar oral, que también ya se ha dado el caso. O también les puede dar por un formulario Google. Depende de qué evaluación les dé la ingeniera. Depende de cómo los vea ustedes y depende de eso, les puede dar un formulario para responder o examen oral o ejercicios para resolver. Bien, entonces hasta aquí quedaríamos con la ayudantía de hoy. Muchas gracias por asistir y nos vemos en una próxima. Por cierto, por favor, anoten su nombre de registro en el chat, por favor. Eso se queda para mi registro. Y les voy a pedir que enciendan sus cámaras. Voy a sacar captura. Esto va para mi informe con la ingeniera y para la facultad. Un ratito voy a dejar de compartir. Un ratito, por favor, si pueden encender sus cámaras.
Listo. Bueno, eso sería todo, jóvenes. Muchísimas gracias. La asistencia va a depender de la general. No nos ha dicho a Laura ni a mí si es que va a valer puntos, pero al final depende de ella la ponderación. Este, depende cambiar la ponderación de sus tareas, de los talleres o de los parciales, o puede darnos ponderación por asistencia. Así que por eso nosotros siempre anotamos asistencia y tenemos pruebas por si es que ella nos dice que vamos a manejar ponderación. ¿Sí? Entonces, si es que ya anotaron sus nombres y su registro, hasta aquí sería la ayudantía. Muchas gracias y hasta luego.